amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a contar sobre mi visita a la exposición Los Tesoros de la Hispanic Society of America que está en el Palacio de Bellas Artes. La verdad es que ya tenía tiempo que había ido, pero no había podido platicarles mi experiencia y esto se debe a que he estado un poco enferma y de hecho le digo a mi hermana que yo en lugar de una limpia necesito un exorcismo porque si no es en una me meto en otra, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que en este video les voy a contar mis 5 tesoros favoritos de esa exposición. La verdad es que fue muy complicado poder decidir o poder elegir solo 5 porque esa exposición está llena de objetos de arte que van desde la antigüedad a la época moderna. Pero bueno, espero les gusten mis 5 tesoros favoritos. El primero de ellos es el retrato de un duque. La verdad es que me impresionó muchísimo porque es como si fuera una fotografía. La verdad es muy realista. Nada más falta que el cuadro pues nos guiñe el ojo y nos diga hola maja o hola guapa, ¿no? La verdad es que me gustó muchísimo los detalles que tiene la pintura, los reflejos de la armadura, los detalles de la cara, la barba. La verdad es que me encantó, me llamó muchísimo la atención y también me gustó pues ese claro oscuro que maneja. Y también he de confesarles que pues me parece un hombre pues muy atractivo. La verdad no sé si en la vida real haya sido pues así, tan atractivo, pero lo busqué en Google y resulta que era un duque que tenía fama de ser un hombre pues muy desalmado. Y bueno, a pesar de eso pues no le quita su guapura y su atractivo, ¿no creen? Otra de mis pinturas favoritas fue la pintura de la Duquesa de Alba. Esta pintura fue pintada por Goya y me llamó mucho la atención porque déjenme contarles que yo tenía una jefa que era familiar lejano de la Duquesa de Alba. Fue muy gracioso porque cuando ella me mandó un correo vi su nombre completo y su apellido es Martínez de Irujo. Entonces luego yo lo relacioné con la familia real española porque he de contarles que pues me llama mucho la atención lo de las casas reales. No porque quisiera yo aspirar a ser como ellos o porque crea que sea muy padre, sino porque pues me llama la atención que a pesar de muchos años han perdurado algunas de estas casas reales. Y es que también al ver pues toda su historia, en realidad es todo un drama y una verdadera novela en donde te encuentras de todo. Es suspenso, hasta yo creo que terror, amor, traiciones y bueno, es verdaderamente, yo creo que pues un libro podría ser como un libro pues muy de mucha aventura y de mucho suspenso, que bueno, muchos libros han sido sacados de estas historias de las familias reales, pero bueno, el caso es que me llamó mucho la atención el apellido de mi jefa y entonces yo, la verdad sí, muy chismosa, fui a preguntarle a uno de mis compañeros y le dije, oye, ¿ya viste el apellido de la jefa? ¿Sabías que ese apellido está relacionado con la Casa Real Española? Y me dijo, sí, de hecho ella nos contó que por parte de su mamá sí es familiar lejano de la Casa Real Española. Entonces pues ya me puse un poco a investigar y pues resulta que los Martínez de Irujo pues están relacionados con la Duquesa de Alba. Y entonces lo más chistoso es que cuando yo fui a ver esta obra de arte, cuando estoy enfrente, me recordó muchísimo a mi jefa porque la verdad es que su fisonomía es muy parecida. Lo único que cambia es que pues mi jefa es rubia, pero digo, no son como idénticas, pero sí se parecen muchísimo. Entonces pues cuando vi esta pintura me acordé de mi jefa, bueno, de mi ex jefa, porque pues ella ya trabaja en otro lado y entonces pues fue como muy gracioso. Y bueno, también debo de contarles que pues mi jefa no era nada pretenciosa, era muy sencilla, muy agradable,
Además, déjenme contarles un pequeño chisme. Dicen las malas lenguas o los malos textos que Goya pintó a la duquesa de Alba en varias ocasiones debido a que tenían un romance prohibido. Y es que esta pintura en la parte de abajo dice, en la arena dice, o en la tierra dice solo Goya, y en su anillo dice Alba y Goya, así como cuando uno escribe en su cuaderno el nombre del chico que nos gusta y nuestro nombre, pues algo así sería. Los estudiosos dicen que pues esto no representa ningún tipo de evidencia que conste que pues haya habido un romance entre ellos dos, y pues es más como de novela romántica, pero pues el misterio está ahí. Otro de mis tesoros favoritos son los libros. La verdad es que no podría decirles un libro en especial, pero a lo largo de toda la exposición van a poder ver muchísimos libros, y la verdad es que vale mucho la pena verlos porque vean nada más las ilustraciones, los colores, la tipografía, que es verdaderamente perfecta, y pues realmente los escribanos tenían una gran maestría para realizar estos libros porque pues todos se hacían a mano. Y pues la verdad es que me impresiona muchísimo la perfección de todos estos libros, ya que pues ahora en la actualidad está más en tendencia pues la ley del menor esfuerzo, pero antes pues hacían estos libros con mucho cuidado, se llevaban muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y obviamente el talento era impresionante. Obviamente también hay libros que ya fueron hechos en imprenta. De hecho, la Sociedad Hispánica tiene algunas primeras ediciones de Sor Juana Inés de la Cruz y de Carlos de Sigüenza y Góngora. Y pues la verdad, estos dos autores también representan mucho pues a la sociedad hispánica. Y de hecho estaba leyendo que uno de los libros de Carlos de Sigüenza y Góngora trata de explicar que los cometas pues no son malignos. Recordemos que en aquella época pues los cometas eran origen pues de muchas enfermedades, epidemias y de muchísimas cosas malas para el mundo. Así es que cuando ustedes vayan a la exposición, vean los libros porque están súper bonitos y de verdad vale muchísimo la pena verlos. Mi cuarto tesoro favorito son los mapas. La verdad es que en la exposición hay diversos mapas y diversas cartas náuticas, y la verdad están súper padres porque podemos ver pues cuál era pues ahora sí que su concepción del mundo. Recordemos que en aquella época pues no se conocía que la Tierra era redonda y pues no se conocía América. Entonces podemos ver pues cómo dibujaban la Tierra, lo que ellos conocían, y ya después también pues aparecen pues los primeros trazos de lo que sería pues América. Elegí los mapas como uno de mis tesoros favoritos porque creo que es como el origen de toda nuestra hispanidad, ya que debido a los mapas y estas cartas de navegación y manuales náuticos, pues fue que pudieron descubrir América. Entonces, pues es como el origen de todo pues lo que somos. Y por ello, pues son muy importantes. Además de eso, la verdad es que también tienen unas ilustraciones súper interesantes. De hecho, acabo de leer el día de hoy que sacaron un primer mapa de Américo Vespucio para que nosotros lo podamos ver, y la verdad estaría súper interesante ver pues cuál era su concepción de cómo era el mundo pues en aquel entonces. Mi tesoro número 5 es esta pintura que se llama pintura de castas. Las castas de mestizo y de India produce Coyote. Y la verdad es que considero que esta pintura pues es muy simbólica porque representa pues todo lo que somos los países hispánicos, ya que pues todos somos mestizos. Entonces pues esta pintura nos representa muy bien, y pues la verdad considero que es muy importante porque pues nos recuerda
todo ese mestizaje que se produjo durante las conquistas. Y la verdad es que pues es lo que hace pues a nuestra cultura pues mucho más diversa y muchísimo más rica, porque pues provenimos de esas dos culturas. Antes de que vayan a esta exposición, les recomiendo que en su teléfono descarguen la aplicación Art Guide, porque en esa exposición la van a poder utilizar y está muy padre porque por medio de Bluetooth detecta las obras que están cerca y con ello van a poder obtener más información de cada una de ellas. Así es que no lo duden y descarguen la app ya. Otra cosa que les recomiendo es que al final de la exposición venden un pequeño periódico o folleto y la verdad es que está muy padre, viene más información e información pues general acerca de la Hispanic Society of America. Así es que se los recomiendo mucho, no es muy caro y la verdad está pues muy padre. Tal vez ustedes se estarán preguntando, y bueno, ¿qué es la Hispanic Society of America o qué es la Sociedad Hispánica? Bueno, pues es una institución que se encarga de conservar y difundir pues sus obras de arte, que en su mayoría pues son obras españolas y latinoamericanas. Y este museo lo fundó un hombre que desde muy pequeño estuvo muy interesado en el arte. Y de hecho cuentan ahí en la exposición que cuando vino a la Ciudad de México en una cena de gala que ofreció Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec, quedó tan impresionado por nuestra cultura que fue en ese momento cuando decidió crear un museo español. Así es que imagínense, y pues cuentan que pues esto pasó cuando él era un niño. Así es que es así como surgió la idea. Él fuera un hombre pues acaudalado y pues tuvo la oportunidad de coleccionar obras de arte. Entonces toda su colección es lo que conforma pues la sociedad hispánica. Así es que vean todo lo que se puede hacer con mucha pasión, pero sobre todo con mucho dinero, ¿no creen? Esta exposición ya se termina. La verdad, lamento mucho haberles podido platicar de esta exposición ya cuando quedan muy pocos días, pero organícense y la verdad es que no se van a arrepentir porque hay muchísimas obras más. Van a poder ver, además de pinturas, van a poder ver esculturas, unos textiles preciosos y hay muchísimo arte decorativo. Para mí fue muy difícil poder elegir solo 5. También debo de decirles que pues aprovechen que está aquí en México, en el Palacio de Bellas Artes, porque normalmente todas estas obras de arte están en Nueva York. Y digo, pues sí, pueden ir a Nueva York, pero ahorita está en remodelación el museo, así es que pues si ustedes van, pues no las van a poder ver. Así es que aprovechen y vayan a verlas. Y si van, pues díganme cuáles fueron sus tesoros favoritos. Espero les haya gustado. Si es así, dale like, compártelo, pero sobre todo suscríbete, porque pues vamos a seguir descubriendo el mundo a través de los museos. Así es que nos vemos muy pronto en una cita en el museo. Adiós.